Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Entonces, en este caso, el poder de Dios trae ¿qué? Es su interpretación, no la mía, yo pregunté. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Amén. Aleluya. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dile que tiene a su lado, esto no es porque tú hayas sido muy bueno. No es porque hayas sido muy bueno. Repíteselo, dile, es por el propósito de Dios. Aleluya. Voy a repetirlo porque es que se siente como que algo fluye cuando uno lo lee con el sentido correcto, ¿cierto? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Y qué más? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo te la dieron? ¿Cuando ayunaste? ¿Cuándo te dieron la gracia que estás disfrutando? ¿Cuando le pusimos la mano? ¿Cuándo fue destinada esa gracia para ti? Antes de los tiempos de los siglos. Estos días le decía a una persona, esto es muy serio. Esto de la visión de Dios, del propósito y del llamado es muy serio. Y hay gente que como no cree que esto es de antes de los siglos, toman esto livianamente. Amén. Y algo no les gustó y empiezan a tomar decisiones. Y algo no se sintió bien y empiezan. Cuando no saben que esto es de los siglos, ¿verdad? Aleluya. ¿En qué versículo vamos? Aleluya. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Aleluya. Pablo fue constituido antes de los siglos, ¿como qué? Jesús vino a revelarle lo que antes de los siglos se le había dado a Pablo. Y Dios lo constituyó como amén. Aleluya. Dígale, esa es la asignación de Pablo. ¿Cuál era la tuya? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? Yo fui constituido ¿qué? Predicador. ¿Qué más? ¿Y qué más? Aleluya. Maestro de los gentiles. Sabía cuál era su trabajo, su función y a quién. Claritico, ¿cierto? ¿Entendieron? ¿Sí entendieron o no? ¿Entendieron cuál era la asignación de Pablo? Sí. Listo, ya terminamos. Esa era la idea. Ese es un chiste que, una predica que le escuchamos a Stanislao Marino que dice, su conclusión es esa. ¿Cierto? ¿Ya entendieron? Sí, el tema que predicamos más, ¿ya entendieron? Ese era el objetivo de la prédica. Ya que tenemos claro ahorita cómo Pablo veía el Evangelio, cómo Pablo
se veía a él, qué concepto tenía de él. Y concepto no basado en sus capacidades, basado en qué, en la gracia de Dios. Dice que le fue revelada, y esa revelación le dijo: antes de que tú nacieras, Pablito, ya esto estaba ordenado. Amén. La vida del cristiano, del ministro de Dios, este congreso de pastores y discípulos, gente que ha entendido que Dios lo ha llamado. ¿Cuántos llamados de Dios hay acá? ¿Cuántos tienen un ministerio claro? Pablo tenía 3 ahí claro, que nos revela ahí por encimita, ¿cierto? Algunos acá ya tienen 3, hasta 4 y hasta 5 ya revelados. ¿Cierto que sí? Pablo ahí revela: tengo esto. Dios me constituyó esto, esto y esto, y a estas personas. Y quiero hoy apoderarme de su atención a esta palabra y a lo que Pablo dice. Le voy a hablar de lo que está en el material de estas 2 hojitas. Le voy a hablar más que todo en este pedacito ahora, porque la iglesia cristiana, no solo la Guerreros de Cristo, la iglesia cristiana en general, cada vez se cumple más esta palabra que Jesús dijo: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Esa palabra sigue todavía siendo una orden para los discípulos comprometidos con Jesús. Jesús dijo, no les estaba diciendo a ellos que no servían para nada. Les estaba diciendo era: únanse conmigo en este sentir y en esta preocupación que tengo. Únanse a mi oración. Ayúdenme a orar por esto. ¿Sabes cuántos pastores le han dicho así a un discípulo? ¿Cuántos pastores tienen 2, 3 que pueden decirle cosas así? Tenemos 2, 3 que podemos decirle: mira, yo tengo esta preocupación, yo quiero que me ayudes a orar por este propósito. O hay pastores que no se atreven a decirle a eso a los que están al lado de él o de ella, porque los van a ver como débil, porque puede reflejar debilidad, porque hay tanta falta de confianza de ese ministro hacia esos que están a su lado, que siempre tiene que mostrarse fuerte y como que todo lo tengo controlado, y como que tú eres el que necesitas de mí, yo necesito ayuda tuya. Jesús les está diciendo: hay tanto que hacer y agradezco que ustedes estén aquí, pero necesitamos más. Necesitamos más. Ayúdenme. Pídanle al Padre que envíe más gente, que llame más gente. Y yo creo que ellos cumplieron, aleluya, esa tarea que Jesús les colocó, porque por eso estamos los guerreros de Cristo aquí hoy, en respuesta a esa oración y a esa petición, ese deseo que Jesús tenía. Y no solo usted ni yo, sino cada uno de los ministerios que Dios ha levantado, las visiones que Dios ha revelado. Pero cuando ya nos metemos a cada organización, a cada ministerio, empieza uno a ver el mismo déficit, el mismo problema. Cada vez el círculo de los comprometidos con la visión siempre es más reducido, más pequeño. Y hay gente, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay gente que uno sabe que aunque están al lado de uno y están ahí, pueden estar por toda la vida, pero usted sabe que no puede contar con ellos al 100%. Están ahí, gloria a Dios. Tal vez de aquí a un año se
pueda contar mejor con ellos. Esa es la idea. Hoy quiero hablarles tanto a pastores como a ministros, a discípulos que están al lado de sus pastores. Al discípulo yo le diría: ¿cómo te ve tu pastor? ¿Cuenta tu pastor contigo para la visión? Siquiera que pueda decirte: ven, necesito que me ayudes a orar por esto. No me acuerdo un día que mi pastor me sentó y me dijo: venga acá que vamos a orar por un... ¿Dónde está el sonido? Mira para allá. Necesitamos un sonido. Lo necesitamos y vamos a orar. Y me pidió a mí que orara con él por ese sonido. Y oramos y llegó el sonido. Gloria a Dios. Amén. Sí. Pero puede contar tu pastor contigo para decirte: vamos a lograr esto, vamos. ¿Usted cree que si el apóstol Samir, la pastora Dani, no hubieran tenido con quién, no tuvieran con quién decirle: venga, vamos a conseguir estas sillas, vamos a pintar esto, vamos a conseguir este local, vamos a mejorar este sonido, vamos a los instrumentos? ¿Solos? ¿Dónde están los? ¿Dónde está el equipo de ellos? ¿Si hay por aquí alguno de esos? Oye, pastor, ¿qué pasa aquí? Me dio miedo. ¡Aleluya! ¿Hay aquí o no hay de esos guerreros? Tiene que haber. Estas sillas no llegaron aquí solas. Estas no aparecen. No fue que la pastora ganó la lotería y entonces voy a hacer esta silla. No, hermano, que yo sé que esto es de gente que se ha comprometido y ha creído a la visión de sus pastores. Hay gente que le ha dicho: venga, ¿usted lo cree? Cuente conmigo que lo vamos a lograr. Amén, hermanos queridos. Están como asustados, ¿cierto? ¡Aleluya! Debía haber dejado este puntico para mañana, más bien, que la gente está. Pero sí, hermanos queridos, miren, Jesús le pudo decir a sus discípulos: vamos a pedirle al Señor que envíe más obreros a la iglesia. Dios tiene una preocupación, es una forma de decirlo. Dios nos mantiene asustados. Pero más o menos como cuando Jesús dijo: se necesita más gente aquí en la misma. Así, esa es la clase de preocupación. Y es la misma. Hay mucho. Las iglesias siguen creciendo, Guerreros de Cristo sigue creciendo, gente sigue llegando. Cada año hay gente nueva. Y no solo gente asistente, ministros. Gente que de alguna forma Dios los convence durante ese año, que Dios los llamó, los escogió al ministerio. Estos días me dijo un hermano, estaba dando un discipulado y me dijo, y empezó a hacerme preguntas del ministerio. Y cuando ya yo le respondí las preguntas, me dice: pastor, ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué yo no quería comprometerme mucho al ministerio? Ahí al discipulado y a eso. Porque yo pensaba que usted, a lo que yo le dijera que sí, que contara conmigo, usted me iba a estar mandando para allí, para acá, y para un lado y para el otro. Y por eso era que yo no quería comprometerme con el discipulado. Gracias a Dios que ese fue sincero. Pero usted sabe cuántos están con el mismo problema en el corazón y calladitos, no dicen nada. Tienen definido hasta dónde ceden. Yo voy al culto. Sí, voy al culto. Me pide una silla, no te la doy. A mí no me vas a comprometer con el tema del ministerio. No tengo tiempo. Todavía no he cumplido la meta de la casa. Todavía no he cumplido la meta del ahorro que quiero tener allí guardadito para mis hijas, para mis hijos. Y ahí sí, de pronto después ya mi ministerio. Nosotros conocimos, Dios nos permitió conocer ministros maravillosos. Estuvimos al lado de ellos en este inicio, en servirle al Señor. Y
Y una de las cosas que a mí me impactó cuando un ministro ya estaba en el ministerio, por eso era ministro, ya estaba en el ministerio, y había trabajado para el Señor, de alguna forma había hecho un buen trabajo y llevaba unos años trabajando, pero cuando el Señor quiso llevarlo a otras cosas, a otros desafíos ministeriales, entonces los líderes de él se le acercaron y le dijeron: pastor, lo vamos a mover de aquí, él no va a estar más en la iglesia, lo vamos a llevar a otro lugar. La respuesta del pastor es: aquí no es bien mismo, nos damos puño primero, pero yo aquí no. Y quiero iniciar con este testimonio porque ahí hay una lista chévere que sigue de testimonios de hombres. Y a mí ese testimonio, eso me marcó. Yo estaba recién convertido, a mí me marcó eso porque a mí ya me venían enseñando otra cosa de lo que es seguir al Señor y de lo que es servir al Señor. Y yo me encontré de frente con eso, con un ministro que debía ser mi ejemplo, y era mi ejemplo, lógico, yo lo tenía, era mi autoridad. Y me encontré con eso, y yo fui a mi pastor y él como es, y él me explicó cosas. Pero se encuentra uno con esas cosas. Gente que hicieron algo por Dios y parece que ya se les acabó la batería. Esa frasecita la voy a repetir bastante entre hoy y el sábado. Gente que ha hecho algo por Dios, hizo algo por el ministerio, que no está regalando nada. Porque por mucho que hagamos por el Señor y para el Señor y en la obra del Señor, seguiremos en deuda. Seguiremos en deuda. Y ya el enemigo nos confunde tanto por las circunstancias, por las situaciones, que ya uno se muestra cansado. Ya se muestra como que, al menos había abierto una iglesia, pero yo he visto gente que no ha abierto la primera iglesia y ya se ven cansados. He visto gente cansado sin ganarse todavía el primer discípulo. O sea, ni siquiera ha arrancado. Yo trabajaba con un señor que molestaba a un primo mío, lo molestaba por perezoso. Y él me decía a mí: oye, George, mira, este nació cansado. Y fue la primera vez que yo escuché esa frase, y la seguí escuchando de otra forma. Fue la primera vez que yo la escuché, a mí me impactó tanto eso. Primero me dio mucha risa, y ahí nos burlamos de él, y eso, y bueno. Pero, hermanos, ministerios que no han arrancado todavía, no han iniciado su carrera realmente y ya cansados del servicio. Pero ¿saben qué los tiene cansados? No es el ministerio, es que de verdad hayan trabajado mucho. Dice la Biblia que es el afán y la ansiedad. A Marta le dijeron: cargada y cansada estás con muchas cosas. El diablo la fue cargando con otras cosas. Y después viene el diablo y dice: no soy yo. Es el cristianismo, es el ministerio, es la visión, es guerrero de Cristo, es el discipulado, es la paternidad. ¿Seguimos por ahí o? Lo cantamos Yo no vine aquí. Yo no vine aquí solo por venir. Yo no me aguanté esa trasnochada allá anoche pegado. No podía dormirme, mis hijas dormidas. Yo no podía dormir en una carretera bien oscura. Pero vamos para allá, no podía devolverme. Porque para allá no estaba cerrado. La hija mía, la más pequeñita, se quitaba la blusa, apurada con el calor. Yo
vine hoy a decirte estas cosas porque creo que el avivamiento por el que hemos estado creyendo como guerreros de Cristo, el levantar ministerial que hemos estado anhelando, porque yo sé que lo anhelas en tu corazón, la gloria que has estado creyendo y viendo en parte sí y en parte no, Dios quiere de verdad derramarla sobre nosotros. Dios quiere de verdad levantar ministros, aleluya, que tengamos que aguantarlos como a Pablo. Usted sabe que a Pablo tenía que aguantar el Espíritu Santo, y ese sí le daban palo, ese sí lo perseguía, y con todo y eso mantenía. ¿Cuándo voy ahora? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y voy para allí, y el que no, Pablo, para allá no, es para acá. Tenía que el Señor estarlo, porque en una ciudad lo apedrearon, lo dejaron por muerto, y se paró y para allá iba para adentro otra vez. Por eso estamos leyendo lo que dijo el apóstol Pablo. Tú y yo tenemos que tener claro de verdad de dónde viene el llamado que decimos que tenemos. Amén. Claro, Pablo sabía que no venía, que ese llamado era antes que él estuviera aquí en la tierra. Cuando Dios trajo a Pablo aquí a la tierra, ya él tenía ese llamado, ya él tenía esa elección, ya tenía una asignación dada por Dios. Solamente dice, cuando se reveló Jesucristo, se reveló esa gracia. Eso se reveló a mí para darme a conocer lo que Dios había planeado para mí. Entonces no le puedo dar prioridad a este cuerpo. ¿Qué cuerpo? Tiene menos tiempo que mi llamado. Amén. La vida mía aquí en la tierra tiene que arrodillarse delante de mi llamado, porque mi llamado es mayor que esta vida que tengo aquí en la tierra. Literal, es mayor en edad. Entonces usted no puede permitir que la vida que tiene aquí en la tierra, que es menor, venga a gobernar al mayor, que es el llamado. El mayor, aleluya, tiene que ser honrado por la vida nueva que Dios te dio, por tu vida que te dio Él aquí en la tierra. Te la dio por causa de ese llamado. Te trajo porque tenía que revelar ese llamado aquí a la tierra. Te dio ese cuerpito que adoramos tanto y le ponemos tanta cosa con un solo propósito, que ese llamado de Dios, esa elección de Dios, ese propósito de Dios se quiera conocer aquí en esta tierra. Cuando no lo vemos de esa forma, entonces lo ponemos a depender, creemos que ese llamado vino de aquí de la tierra, y que si aquí en la tierra no me va bien y si algo no se acomoda como yo quiero, entonces yo puedo mirar qué otra opción tengo y puedo estarlo aplazando. Hay fechas que ya están escritas, estipuladas por Dios, establecidas. Si Dios no quisiera que ese llamado, que esa función tuya y mía se empezara a ejecutar, pues ¿para qué te trajo a la tierra entonces? No hubieran venido todavía. Y a mí hay mucha gente que me dice, pastor, yo sé que Dios me ha llamado. Yo sé que algún día, yo sé que más adelante. Pablo no lo veía así. Pablo se fue primero atrás. No es que a mí, allá, el Señor me perdonó, me llamó, hizo un plan para mí, se reveló su gracia a través de Jesucristo, gracia que fue destinada para mí desde antes. Y por esa gracia, por ese llamado, por esa elección, fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Yo no voy a perder el tiempo aquí en esta tierra, ya sé para qué es que me crearon,
Ya sé para qué que estoy acá. Ya sé por qué fue que Dios me sacó de donde me ha sacado a traerme a Guerreros de Cristo. Porque estaba perdiendo el tiempo y tenía que empezar. Yo tuve líderes de sociedad de jóvenes que llevaban la reelección. Yo la conocía antes que la inventara Uribe. 4 reelecciones de directoras de jóvenes y descansaban. Y yo llegué a la iglesia, una iglesia, no voy a decir el nombre. Yo llegué a la iglesia y me dicen, este fue 3 veces, ¿sabes? Yo dije, este es Alfredo Gutiérrez. Los que el bachillerato saben que 3 coronas tenía, 3 veces. Esta hermana fue 3 veces directora de damas. Este hermano fue, y ahí, y más mundano que yo que acababa de llegar. De verdad. Porque cuando se paraban acá, cuando tenían el cargo, hermano, un compromiso con la visión. Tenían un compromiso con su ego. Querían que las cosas les salieran bien a ellos. Mientras tiene un cargo y querían que el cargo brillara, moverse la camiseta. Cuando salían del cargo, hermano, llegaban tarde a los cultos. Cuando tenían el cargo, peleaban para que la gente llegara temprano. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo no vine aquí. Hermanos, llegaban tarde la directora de 3 coronas. De verdad, sentarse allá en una última silla a criticarse la prédica que hizo la nueva directora de damas, que como no tenía la experiencia, no predicaba también. Entonces a criticar allá y a decir, cuando yo estaba, que se hacía así. Cuando yo estaba, yo era mejor. O sea, ya Dios pausó tu llamada. Ya Dios pausó tu elección. Ya el trabajo, se acabó el contrato y como se acabó el contrato estoy de vago. Me cogió el mundial sin contrato con Dios. Sentado a verme los 4 partidos en el día. ¿Y el sábado qué? Me estaban diciendo algunos ya por ahí. Yo lo vi así, y este hermano, este fue presidente de concilio tantos años. Y ahora es enemigo del pastor. Dios te tuvo 5 años en el concilio y nunca entendiste la visión. Ni tienes visión propia, ni te une la de tu pastor, ni tienes la de la Biblia, nada. No le coges la visión a Dios por ningún lado. Porque creen que estos son contratos que se cumplen. Estoy como cansado del ministerio, estoy cansado de servir en la iglesia, estoy cansado de hacer grupos familiares, estoy cansado del evangelismo, estoy cansado de la adoración, estoy cansado. ¿Hay alguien aquí cansado? Estoy cansado de la oración. Hablando de las cosas más elementales que no deben ser un trabajo, debe ser la vida de nosotros, debe ser el aire que respiramos. Amén, hermanos queridos. Que hasta yo creo que ofende uno al Señor diciéndolo tanto y poniéndolo como si fuera un trabajo usted tener que orar. Como si fuera un trabajo tener que evangelizar. Claro, es un trabajo para aquel que no le duele que la agua se vaya a limpiar. Para ese es un trabajo. Una señora ancianita me dijo a mí, ancianita, ya estaba
él, según ella estaba jubilada. Me dijo, ¿usted sabe lo que yo he servido y he trabajado en el Evangelio? Y ahora no me lo valora. Ni siquiera una casa me han dado. Así me dijo. Ella se sentía cansada. Ella se sentía que no había valido la pena todas las almas que había traído al Señor, y me hizo una cuenta. Me dijo, en el año tal, yo con la hermana fulana y el hermano fulano nos ganamos tantas almas en ese año para el Señor. Y eso nadie lo valora. Me dio pena responderle lo que creía que debía responderle a alguien así por su edad, por sus canas, porque le salieron las lágrimas diciendo eso. Me dio pena responderle realmente. Además, yo tampoco era autoridad de ella. Yo tenía mucha responsabilidad, yo la escuché, pero sí me puse a reflexionar en cuanto a uno, al llamado de uno, al ministerio de uno. Y yo dije, ¿qué tal que yo de aquí a unos años esté así como esa hermana? Trabajé, serví, pagué un precio, todas las cosas que hablamos de eso. Y resulta que no me encontré con el Dios al que le estaba sirviendo. No me encontré en ese servicio. No encontré a ese Dios al que dije que por el que estaba haciendo esas cosas. No me encontré con él ahí en ese camino. Porque alguien no hizo algo bien, porque alguien me decepcionó, porque alguien no hizo lo que debía hacer bien. Aleluya. La visión produce elegidos a quienes se les da una misión, que para poder cumplir con esa misión deben caminar en sus funciones que Dios asigna a cada elegido. Efesios 4 dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Primero a los Corintios 12 y Romanos 12 están dos listas de los dones que Dios da a su iglesia. Efesios nos habla de los ministerios y Romanos y Primera de Corintios nos refuerza y nos amplía esta lista. No es solamente el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, sino que si usted abre su Biblia, ojalá fuera allá para que... Sí, vamos a ir más bien. Para que no deje que el sueño le gane ventaja. Porque hay gente que sabe de qué estoy hablando. Hay gente que ya no puede negar su llamado, su elección, su función. Hay gente que aunque hay otros que están en otra posición. ¿Cuáles son los de la otra posición? Aunque otros les hemos dicho y otros le han dicho sus autoridades, profetas, de alguna forma, tú eres pastor, tú eres no sé qué, tú eres aquello. Ellos mismos en su corazón todavía no lo tienen revelado, no lo creen. Si yo usara estas tres naves de silla aquí, si yo usara estas tres naves de silla aquí para separar a unos de otros, no les cuidado. Entonces en esta nave estarían los que saben que Dios los llamó, ya no pueden negarlo, lo tienen claro, están convencidos. Pero el afán de este siglo ha ahogado la semilla que ha sido sembrada. Entonces no están dando fruto, como saben que deberían dar. ¿Cuántos se pasarían para esta nave? Ahora nadie. Están nosotros, en esta nave colocaríamos a los que
están en la iglesia, quieren ser cristianos, no quieren irse para el infierno, cristianos, pero no están convencidos de que Dios no haya llamado a ningún ministerio. ¿Quiénes quieren pasarse para esta nave? Tendríamos la honestidad, si yo los hago parar y que cada uno busque su nave, de usted irse para la suya. En esta nave colocaríamos a los resentidos. Yo estuve en cada una de esas. Yo estuve en esa de que uno quisiera que le pasaran un borrador o le formatearan acá y que no ya se le olvidara completamente que Dios lo llamó, que Dios lo escogió. Porque uno mete la cabeza por acá, mete la cabeza por acá y siempre la bendita elección de Dios está diciéndole: hey, ¿y yo qué? Yo estoy aquí. La asignación que te he entregado, yo te llamé, yo te escogí. Está Pedro, Pedro estaba ahí en ese momento cuando, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes, te amo. Pero pastorea mis ovejas, Pedro. Señor, yo lo que quiero es pescar, yo lo que quiero es otra vez a la vida esa que yo tenía. Yo esto no lo entiendo. ¿Por qué a otros le funciona y a mí no? ¿Por qué a otros se le dan resultados y a mí no? Unos pastores nos dijeron una vez: ¿por qué los discípulos míos no están así como los suyos? Y yo le dije: ¿cómo están los míos? Porque uno los ve ahí como que están dispuestos. Y yo, sí. Pues yo no sé, hijo. Después el apóstol nos dio respuesta de eso, estas personas. Porque no había gente que les siguiera, que estaban dispuestos. Porque algunas personas, lamentablemente, algunos ministros, cuando estamos en estas situaciones, está uno resentido, está uno como que no entiende nada y la visión no la tiene clara, le pasa como a Absalón. No da hijos. Dijo el apóstol Edwin Santiago: hace momentos. Absalón solo le alcanzó para dejar una estatua hecha, pero no dejó hijos. Que el día que tú y yo faltemos, lo que quede no sea una silla que traemos a la iglesia, o un templo que logré construir, o un bafle o algo. No. Dios tiene un llamado y una elección para ti, y tiene personas que están esperando que tú vayas a cumplir tu asignación. Pablo dijo: yo fui hecho maestro a los gentiles. Él lo tenía claro. ¿Cuáles son los gentiles tuyos? ¿Cuáles son los míos?